Bien, seguimos con el capítulo caso 14 del volumen 7, 14 bis, perdón. Explicación. Comprobar inyectores gasolina y diésel con USB Autoscope. ¿Cómo comprobar inyectores con el USB Autoscope gasolina y diésel? Procedimiento detallado. El USB Autoscope permite diagnosticar inyectores de dos formas principales y complementarias. 1. Análisis de la forma de onda de corriente y tensión de cada inyector de forma individual. 2. El script CSS, eficiencia de cilindros, que detecta desequilibrios de caudal o rendimiento sin desmontar nada. Ambos métodos se combinan normalmente. Primero el CSS para localizar el cilindro problemático y después la captura individual de la corriente del inyector sospechoso. 1. Material necesario: USB Autoscope, luego pinza amperimétrica de baja corriente, imprescindible, CTI-50 o CTI-M, hasta 50 amperios, alta resolución. Sondas de aguja, para tensión, opcional pero recomendable. Para diésel, además de la pinza, a veces se usa el script CSS con sincronización por corriente de inyector. Luego lo explico mejor. Luego, 2. Método 1. Captura de forma de onda de corriente del inyector, individual. Este es el método más directo para ver el comportamiento eléctrico y mecánico del inyector. Conexiones, igual en gasolina y diésel. Alimentación del autoscope a la batería, rojo al positivo, negra a masa. Pinza amperimétrica CTI-50/CTI-M. Conéctala al canal 4 o el que prefieras. Abre las mandíbulas e introduce solo uno de los dos cables de control del inyector que vas a medir, nunca los dos a la vez. Luego coloca la pinza lo más cerca posible del conector del inyector. Luego 3. Opcional pero muy recomendable, señal de tensión. Sonda de aguja en el cable de control del inyector, canal 1 o 2. Así ves simultáneamente tensión y corriente. Bien. Configuración del software. 1. Selecciona modo libre o modos inyector si está disponible. Configura la escala de la pinza, normalmente 5 amperios por división o 10 amperios por división. Base de tiempos, 5-10 milisegundos por división para ver el pulso completo. 4. Activa el trigger sobre el canal de corriente o de tensión para estabilizar la captura. 5. Ajusta el cero de la pinza. Procedimiento de grabación. 1. Arranca el motor y déjalo en ralentí estable. 2. Graba varios pulsos. Luego acelera suavemente a 2000-2500 RPM y graba de nuevo. Repite exactamente el mismo proceso en todos los inyectores, con la misma escala y zoom para poder compararlos. Interpretación de la forma de onda. Inyector de gasolina, normalmente electromagnético de alta impedancia. Buena forma, subida limpia de corriente, pico claro, mantenimiento estable y corte limpio. Anomalías, pico más bajo o tiempo de atracción más largo. Implica solenoide débil o problema mecánico interno. Luego, rebotes o forma irregular. Implica la aguja, pintel en inglés, agarrotada o sucia. Luego, corriente excesiva o forma deformada. Implica bobina en mal estado o cortocircuito parcial. Luego, el inyector diésel Common Rail, electromagnético o piezoeléctrico. Electromagnético, similar a gasolina, pero con corrientes más altas y fases de pico más mantenimiento más marcadas. Luego, piezoeléctrico, forma muy diferente, pulsos más cortos y de mayor frecuencia, a veces varios pulsos por ciclo. Anomalías frecuentes, duración de pulso muy diferente entre inyectores, implica la centralita está corrigiendo un caudal incorrecto.
Luego, forma irregular o rebotes, implica problema interno del inyector. Luego, corriente de pico anormal, implica solenoide o elemento piezo defectuoso. Actuaciones del mecánico según el resultado. Forma de onda anómala más CSS confirma cilindro flojo implica desmontar el inyector y enviarlo a banco de pruebas o sustituirlo. Luego, forma de onda buena, pero CSS muestra problema implica el fallo puede ser mecánico, como el asiento, arandela, fuga de compresión, o también de caudal interno, no detectable solo eléctricamente. Implica prueba de retorno o banco. Luego, todos los inyectores con forma similar pero correcciones altas en el escáner. Implica posible problema de presión de rampa, sensor de presión o bomba. 3. Método 2. El script CSS. Después de haber visto el método 1, captura de forma de onda de corriente del inyector. Ahora vamos a ver el script CSS, detección de desequilibrio de inyectores. Este método es especialmente potente porque no requiere desmontar nada y localiza el cilindro problemático en pocos minutos. Conexiones. Gasolina. Señal del sensor del cigüeñal, CKP, al canal 5, sonda de aguja. Luego, sincronización, sonda inductiva o de sincronización en el cable de alta barra bobina del cilindro 1, que esto lo voy a explicar mejor ahora después. Luego, diésel, common rail o inyector bomba, señal del sensor de cigüeñal, CKP, canal 5. Sincronización, pinza CTI-50 o CTI-M en uno solo de los cables de control del inyector del cilindro 1 al canal 4. Procedimiento. 1. Selecciona modos CSS gasolina o CSS diésel. Luego realiza la grabación completa, ralentí, luego subida suave, luego retorno a ralentí, luego aceleración brusca y luego corte de combustión manteniendo mariposa abierta. Que esto lo explico en los otros vídeos del CSS, de la prueba dinámica. Ejecuta el script e introduce número de cilindros, orden de trabajo y cilindro de sincronización. Bien. Interpretación. Si un cilindro pierde eficiencia solo bajo carga o en aceleración y la compresión dinámica, fase final sin combustión, es buena, implica que el problema es muy probablemente del inyector, caudal incorrecto, pulverización deficiente o fuga interna. Si la eficiencia es mala también en la fase de compresión dinámica, implica el problema es mecánico, no solo el inyector. Actuaciones. Localizado el cilindro, implica captura la forma de onda de corriente de ese inyector y compárala con los demás. Luego, si la forma de onda confirma anomalía, implica sustituir o reparar el inyector. En diésel common rail es frecuente que un solo inyector defectuoso obligue a revisar o sustituir varios, porque la centralita intenta compensar. Bien, 4. Diferencias clave gasolina versus diésel. Gasolina. La forma de onda de corriente es más sencilla. Pico más hold, que es mantenimiento. El CSS diferencia muy bien entre problema de inyector y de encendido. Diésel common rail. Las formas de onda son más complejas, especialmente piezo. El CSS es extremadamente útil porque detecta desequilibrios de caudal que el escáner a veces no señala claramente. Luego,
Diésel inyector bomba, pumpe duse. Se diagnostica igual que el Common Rail, con la pinza de corriente en el solenoide del inyector bomba. El CSS es especialmente efectivo. El inyector bomba lo voy a explicar ahora después con mucho más detalle. Luego, 5. Flujo de trabajo recomendado en el taller. 1. Realiza el CSS completo. Con esto identifica el cilindro sospechoso. 2. Captura la forma de onda de corriente de ese inyector y de al menos uno bueno para comparar. 3. Combina con datos del escáner, correcciones de combustible, códigos de fallo, presión de rampa y luego decide. Si la forma de onda y el CSS apuntan al inyector, entonces prueba en banco o sustitución. Si la forma de onda es buena, entonces investiga problemas mecánicos, asiento, arandela, compresión, etc. Este enfoque evita cambiar inyectores a ciegas y permite un diagnóstico mucho más preciso y rápido. Bien, ahora, explicación. Sincronización en el USB Autoscope para CSS y diagnóstico de inyectores. Explicación detallada para gasolina y diésel. La sincronización es fundamental en el script CSS. Sirve para que el software sepa exactamente en qué momento del ciclo de 720 grados se encuentra cada cilindro. Sin una buena sincronización, el script no puede asignar correctamente la eficiencia a cada cilindro ni diferenciar problemas mecánicos de problemas de inyección o encendido. Bien, 1. Sincronización en motores de gasolina. ¿Qué se usa? Se utiliza el momento de la chispa del cilindro 1 o de otro cilindro si se indica correctamente en el script. Tipos de sonda, métodos de conexión. A. Sonda de sincronización inductiva. La más común. Es una pinza inductiva que se coloca alrededor del cable de alta tensión del cilindro 1. Detecta el campo magnético generado por la chispa. Conexión. Se enchufa normalmente a la entrada de sincronización del autoscope o a un canal libre, según la configuración del modo CSS. Ventaja. No invasiva y rápida. Inconveniente. En sistemas Coil-on-Plug COP sin cables de alta no se puede usar directamente. B. Sistemas Coil-on-Plug COP o bobinas individuales. Se usa un adaptador COP o un cable de alta tensión de extensión. Se desconecta la bobina del cilindro 1. Se intercala el adaptador o el cable de extensión y se conecta la otra punta a la bujía o a un spark gap. Luego se coloca la sonda inductiva sobre ese cable de extensión. Alternativa. Algunos técnicos usan una sonda capacitiva o un adaptador específico para COP que se coloca encima de la bobina. C. Señal primaria de la bobina, menos habitual. Se puede pinchar con sonda de aguja el cable de control primario de la bobina del cilindro 1. Da una señal más limpia en algunos casos, pero requiere más cuidado. Estos son los 3 métodos para la sincronización en motores de gasolina. Una pinza inductiva en el cable de alta tensión del cilindro 1, un adaptador COP o un cable de alta tensión de extensión, o se puede pinchar con sonda de aguja el cable de control primario de la bobina del cilindro 1. Bien. ¿Cómo se configura? En el modo CSS del software se indica el número del cilindro de sincronización, normalmente el 1. Si usas otro cilindro, hay que cambiar ese parámetro para que el script calcule correctamente el orden de encendido. 2. Sincronización en motores diésel. ¿Qué se usa? Se utiliza el pulso de corriente de control del inyector del cilindro 1 o de otro cilindro si se indica. Esto vale tanto para Common Rail, electromagnéticos o piezo,
como para inyectores bomba, Pumpeduce PD. Tipo de sonda y conexión. Pinza amperimétrica de baja corriente, CTI-50 o CTI-M. Es la herramienta específica y recomendada por Autoscope. Se abre la pinza y se introduce solo uno de los dos cables eléctricos que llegan al conector del inyector del cilindro 1. Nunca se deben meter los dos cables a la vez, la señal se cancela. La pinza se conecta al canal 4 del Autoscope o al canal que indique el modo CSS diésel. Colócala lo más cerca posible del conector del inyector para evitar interferencias. ¿Por qué se usa la corriente y no la tensión? La corriente solo circula cuando la centralita realmente ordena la apertura de ese inyector concreto. La señal de tensión puede estar presente en el cableado aunque el inyector no se active, por lo que la corriente es mucho más fiable como sincronización. Bien, casos especiales. Inyectores piezoeléctricos. La forma de onda de corriente es diferente, más corta y compleja, pero la pinza CTI-50/CTI-M la captura perfectamente. Luego, inyectores bomba, PD. Se hace exactamente igual, pinchando uno de los cables del solenoide del inyector bomba del cilindro 1. Motores diésel antiguos con inyección mecánica, sin control electrónico del inyector. Se usa un transductor piezoeléctrico, el PD-4 o PD-6, sujeto a la tubería de alta presión del inyector 1. Detecta la pequeña dilatación de la tubería cuando pasa el gasóleo a alta presión. Resumen práctico de conexiones de sincronización. Gasolina, preferible sonda inductiva en el cable de alta del cilindro 1. COP, adaptador más cable de extensión más sonda inductiva. Indicar en el script el número de cilindro de sincronización. Luego, diésel, common rail e inyector bomba. Pinza CTI-50 o CTI-M en un solo cable de control del inyector del cilindro 1. Conectar la pinza al canal 4. Indicar en el script CSS diésel el cilindro de sincronización. Consejo importante, siempre verifica que la señal de sincronización sea limpia y estable antes de hacer la grabación completa. Si la sincronización es débil o irregular, el script CSS dará errores o resultados incorrectos.